Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad dejamos hablar sobre el COVID-19 y su impacto en la actividad laboral. El grupo está conformado por Ricardo Marino, Guido Ramírez, Luis Eduardo Penas y la que les habla, Maricas Villafranca. A continuación le doy el pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar sobre el COVID-19 y el impacto que tuvo en el transcurso del año 2019 hasta el 2022. En el año 2019, a inicios de diciembre, se detectan los primeros casos de neumonía de origen desconocido, para ser exacto, en la ciudad de Wuhan, en China. Más tarde se intensifica y se llega a concluir que era un tipo de coronavirus denominado SARS-CoV-2. Ya para el 2020, a inicios también del 2020, el virus se propaga rápidamente en China y comenzó a afectar a otros países. En marzo del mismo año, la OMS declara como una propagación del COVID-19 como una pandemia global. Varios países tomaron medidas de prevención y medidas de contención, como por ejemplo cerraron las fronteras de sus países para evitar la propagación del coronavirus. El impacto global que tuvo se registraron en millones de casos y muertes en todo el mundo. En el mismo año 2020, también los países más desarrollados se apresuraron en elaborar la vacuna que sea efectiva con este virus desconocido, que era el COVID-19. Ya en el 2021, hubieron algunos países que lograron desarrollar una vacuna que era efectiva, aunque también algunos hicieron pruebas en personas. Se intensifica la vacunación en muchos países, aunque entraron en conflictos, ya que hubo mucha controversia con las vacunas, ya que era muy rápido el desarrollo y algunos pensaban que era malo, que iban a haber efectos negativos en las personas, ¿no? Para concluir, en el año 2022 ya las personas se adaptaban y se enfocaba en la recuperación de la economía en todos los países. Los países continuaban ajustando sus estrategias de salud pública para gestionar la pandemia de manera sostenible. Se pone en contexto todos los efectos negativos y se tomaron medidas preventivas para evitar la propagación, y gracias a las vacunas lograron que no se propague más el virus. Y seguidamente paso con mi compañero Ramírez. Muy buenas noches a todos los presentes en general. Agradecer previamente a mi compañero Merino por el pase de esta presentación. Bien, es un placer ante todo compartirles con ustedes esta importante presentación sobre la salud y seguridad en el trabajo durante la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Héctor Efraín Ramírez Castilla y en esta oportunidad exploraremos cómo las empresas y los trabajadores se han adaptado a esta nueva normalidad y cómo los principios de seguridad y salud en el trabajo han evolucionado para enfrentar los desafíos sin precedentes que nos ha presentado esta pandemia. Debidamente me enfocaré a los principales aspectos más relevantes que se encuentran en torno de la seguridad y la salud de los trabajadores durante este periodo de la pandemia. Como primer punto tenemos la evaluación y el control de riesgos. Este punto nos menciona que se buscará o se busca, ¿no?, la disminución del riesgo de transmisión de contagio en el entorno laboral.
protegiendo así la salud de los trabajadores y manteniendo la continuidad de las operaciones en las empresas. En el punto número 2 tenemos que dice medidas de protección y bioseguridad. Este punto se refiere a las acciones y protocolos de implementación a cada empresa para poder así prevenir la transmisión del virus y proteger la salud de sus trabajadores, buscando crear un entorno laboral seguro y confiable para evitar el riesgo de transmisión y la propagación. En el punto número 3 nos dice adaptación de los espacios del trabajo. Este punto se refiere a los cambios y ajustes que las empresas tuvieron que realizar en sus espacios de trabajo, ya que mediante la reducción, ¿no?, del personal por culpa de la pandemia, donde se podía buscar un entorno laboral más seguro y evitar el contagio ante todo en los lugares de trabajo, al tiempo que se podía mantener la continuidad de las operaciones empresariales. En el punto número 4 nos dice organización y gestión del trabajo. En este punto nos menciona cómo las empresas tuvieron que adaptar sus prácticas laborales debido a las restricciones y desafíos presentados por el COVID-19, permitiendo mantener la productividad y la seguridad ante todo a sus trabajadores en un entorno laboral cambiante y desafiante. Por último, quinto punto, vigilancia y monitoreo de la salud. Durante la pandemia se convirtió en un aspecto crucial para mantener la seguridad de los empleados y prevenir la propagación del virus. Estas medidas buscaron crear un ambiente de trabajo más seguro y permitir una respuesta rápida ante posibles casos emergentes del COVID-19. Bien, esto fue todo de mi parte. Gracias y le doy pase a mi compañera Maripaz Villafranca. Les voy a hablar sobre las consecuencias en la economía peruana tras el impacto del COVID-19 en el Perú. Se sabe que durante la pandemia el COVID-19 se inició en el año 2019 en China, pero aquí en Perú llegó a iniciarse en el año 2020, cuando fue que todos hubo el confinamiento. En ese entonces el presidente Martín Vizcarra daba sus mensajes a la nación, dándonos a conocer todo lo que estaba pasando tras esa pandemia que estábamos sufriendo. Pero con ello, muchas empresas sufrieron una baja en su economía, ya que no estaban preparadas para lo que se vino, ¿no? Tenemos, por decir, el teletrabajo, que se expandió rápidamente por todo el Perú, y no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial. El sector de telecomunicaciones y la información experimentó un crecimiento constante, mientras que entre el 10 y el 35% de los trabajadores tuvieron que adaptarse al teletrabajo. Sin embargo, no todos tuvieron esas oportunidades de poder adaptarse al teletrabajo. Muchas personas se quedaron sin empleo, ya que no se adaptaban a esas nuevas formas de trabajo, y otras ya que sus empresas habían quebrado tras el impacto del COVID. Con ello se vio una economía muy baja en el Perú. Se sabe que hasta la actualidad la economía en el Perú no se está recuperando al 100%, pero se llega a decir que con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los años, se espera que la economía se establezca nuevamente. También, también mencionar que la economía no solamente se afectó en el sector laboral, sino que también en el turismo, ya que como hubo lo que es el confinamiento
el confinamiento en Perú, lo que es el toque de queda, las personas no podían salir. Entonces no podían viajar, estaba prohibido hacer muchas actividades, las cuales nos nos llenaban de riquezas en el Perú. Bueno, con ello les voy a dar el pase a mi compañero para que les siga explicando. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la adaptación de las empresas al COVID-19. Primero tenemos el trabajo remoto. Muchas empresas adoptaron el trabajo remoto para garantizar la seguridad de sus empleados. Esto implicó invertir en tecnología y herramientas de comunicación, así como establecer nuevas políticas y procedimientos para el trabajo a distancia. Después tenemos la innovación tecnológica, la cual muchas empresas aceleraron su transformación digital adoptando tecnologías como el concepto electrónico para la automatización y la inteligencia artificial para mantener operaciones eficientes. De ahí tenemos la flexibilidad operativa. La pandemia ha acelerado la adopción de prácticas de trabajo flexible, como horarios flexibles, días de trabajo desde casa y la posibilidad de trabajar en diferentes lugares. Y por último tenemos la globalización del trabajo. La pandemia ha permitido que las empresas contraten a trabajadores de diferentes partes del mundo, abriendo nuevas oportunidades para el trabajo remoto y la colaboración internacional. Ahora les voy a hablar sobre la importancia de las plataformas digitales. Durante la pandemia, las aplicaciones de teletrabajo y las plataformas digitales experimentaron un aumento significativo en la región. Sin embargo, se necesita una regulación adecuada para garantizar la seguridad y la equidad social de los trabajadores. Ahora les paso con mi compañera Maripaz, la cual les va a hablar sobre la conclusión. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las conclusiones y perspectivas. El COVID-19 ha transformado profundamente el mundo del trabajo, creando nuevos desafíos y oportunidades. La adaptación a las nuevas formas de trabajar, el desarrollo de nuevas habilidades y la innovación tecnológica serán fundamentales para un futuro de trabajo. También, también decir que se sabe que el 13% de la población a nivel mundial cayó en los niveles de pobreza. Con ello damos por culminada esta exposición y agradecer por su atención. Muchas gracias.